Hola a todos, ¿qué tal están? Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Carlos Miguel. En el video de hoy continuamos con la clase número 6 del curso de JavaScript desde cero, en el cual vamos a ver lo que son las funciones de alto orden. Así que si te interesa este contenido, pues bueno, no olvides de darte un like y suscribirte al canal para que me apoyes a seguir creando contenido. Y sin más nada que decir, comencemos directamente con el video. Bien, comencemos con el concepto más básico de lo que es una función de alto orden. Y una función de alto orden no es más que una función que es o enviada como parámetro hacia otra función o es devuelta como resultado de ejecutar una función. No es nada nuevo si yo llegara y declarara una variable sumar, ¿ok? Que es igual a una función anónima que va a tomar dos parámetros a y b y que va a devolver el resultado de sumar a más b. Perfecto. Esto es almacenar una función en una variable y gracias a que las funciones pueden ser almacenadas en variables, pues nos permite lo que yo estaba diciendo anteriormente, de que pueden ser o enviadas como parámetros hacia una función o puede ser devuelta por una función. Ahora, si imprimo el console.log y invoco mi función sumar, bueno, tendría el resultado de 30 en este caso en la consola del navegador. Perfecto, ahí estaría todo bien. Ahora, vamos a declarar una función, no, perdón, vamos a declarar una variable que se llama array, ¿ok? Que va a comenzar con un array de números. En este caso va a ser 5, 10, 15. 20, 25, 30, ok, va a tener 35, 40, 45 y 50, perfecto. Ahí está bien. Ahora, imagínate que yo quiero filtrar este array en mi programa, ok, pero yo lo pudiera hacer de la siguiente manera. Pudiera declarar una variable que se llame new array, bien, y va a ser igual a un arreglo y luego podría ir recorriendo mi array, ¿no? Y ir evaluando la condición mediante la cual yo quiero filtrar este array. Pero imagínate que en mi programa yo necesito filtrar varios arrays y yo quiero crearme una función que me filtre un array dada la condición que yo quiera. Eso podemos hacerlo con las funciones, que para eso nos sirven. Vamos a declararnos una función que se llama filter y en este caso la vamos a llamar, o sea, la vamos a llamar, no, vamos a pasar el parámetro, ¿ok? Que el primer parámetro va a ser el array y el segundo parámetro debería ser la condición mediante la cual queremos filtrar este array. Pero ¿qué sucede con esta condición? Si tú vienes a una condicional if, imagínate que yo quiero obtener de este array los números pares, ¿no? ¿Yo qué haría? Bueno, que dado un número n, pues bueno, este número n, si su resto de o sea, si el resto de su división por 2 es cero, es porque este número es par. Hasta ahí no habría ningún problema, pero tú esto no se lo puedes pasar como argumento, o sea, como argumento no como parámetro, a una función de esta forma. ¿Ves? Ya de error. Ahí no se lo podrías pasar de esta forma. Bien, como no podemos hacer eso, pues bueno, lo que podríamos hacer es pasarle una función de filtro. En este caso lo vamos a llamar filter function, ¿ok? Y básicamente esta sería nuestra función de alto orden. Nuestra función de alto orden sería la filter function. Ahora, vamos a declararnos aquí adentro una variable que se llama new array de esta forma y va a ser igual a un array vacío. Ahora, lo que vamos a hacer es recorrer el arreglo normal que nos están pasando y vamos a poner que por cada elemento, lo voy a poner así simplemente EL, que por cada elemento del array, ¿ok? Vamos a guardar una constante que se va a dar match. Esta constante match es si el elemento combinó o no con la función de filtro. La filter function la vamos a invocar y la vamos a pasar dentro el elemento. Si el elemento combinó, o sea, es verdadero, ¿no? La función de filtro devolvió verdadero. Si hizo match, pues bueno, lo que vamos a hacer es que al nuevo array, al new array, le vamos a dar un push, ¿ok? Vamos a meter el elemento actual. Bien. Y al final simplemente devolveríamos el array filtrado, que en este caso es el new array. Perfecto. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es declarar una función que va a llamarse spar. Bien, y esta función lo que va a tomar es un número n y va a retornar el resultado de esta condición que teníamos antes, que yo la tenía copiada. Bien, y ahí quedaría todo perfecto. De hecho, vamos a poner la n aquí, ahí está. Bien, esta sería mi función, mi filter function sería spar. ¿Y cómo yo invocaría mi función filtro ahora y la implementaría? Bueno, muy sencillo. Yo voy a invocar, a tomar mi array y lo voy a reinicializar pasándole que la función filter, ok, la invoco ahora y le voy a pasar que el mismo array y le voy a pasar mi función filtro, que en este caso es la función spar. Si yo guardo e imprimo mi array de esta forma, veo que tengo en la consola de mi navegador el array filtrado con los números que solamente son pares. En este caso omitió el 5, el 15, el 25, el 35, el 45. Solo me puso los números que son pares. ¿Por qué? Porque, bueno, le pasamos el array y ¿qué hizo? Filtró el array con esta función, que en este caso es la función spar. Y básicamente así acabamos de utilizar una función de alto orden
para filtrar un arreglo. Ahora imagínense el poder que tienen las funciones de alto orden, que nosotros pudiéramos crear nuestra propia función de bucle, ¿ok? Pudiéramos crear nuestro propio bucle for con una función de alto orden. Para ello lo que vamos a hacer es simplemente declarar una función, ¿ok? Que se llama loop. No podemos ponerle for porque, bueno, la función for, o sea, al revés, la palabra reservada for es una palabra reservada de JavaScript y no podemos utilizarla, pero bueno. Vamos a pasarle el primer parámetro que va a ser un arreglo, luego le vamos a pasar la función de condición, que en este caso es la condición mediante la cual el bucle se va a ejecutar, o al revés, mediante la cual vamos a ejecutar el callback, ¿ok? Vamos a ver un momento lo que es el callback. El callback en JavaScript tiene varios significados, pero en este contexto es simplemente la condición que vamos, o sea, la condición no, la función que vamos a ejecutar en el caso de que la condición se cumpla. Ahora, en JavaScript, un callback también es una función que se ejecuta cuando termina un proceso. Y en JavaScript, muchas cosas que vamos a ver más adelante funcionan a través de los callbacks, ¿ok? Por eso es importante que entiendan los callbacks, porque los callbacks en realidad son funciones de alto orden, ¿ok? Son funciones que le pasamos a otra función para que la ejecute luego de terminar ese proceso que está haciendo, ¿ok? Por ahora vamos a concentrarnos en lo que es crear la función de bucle, ¿ok? Le vamos a pasar un último parámetro que es el iterador, ¿ok? El iterador por el que vamos en este momento, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer en esta función es evaluar si ya debemos detenernos, ¿ok? Vamos a poner que si el iterador es mayor o igual a, ¿qué? A la longitud del arreglo, ¿ok? Array.length, bien, vamos a hacer un return, perfecto. Luego voy a guardar una variable, bueno, me he pasado, ¿ok? Ahí. Voy a guardar una variable que se llama resultado de esta forma y va a guardar el resultado de qué? De ejecutar la condición en el elemento actual del array, ¿ok? Array en iterator, perfecto. Y luego, si el resultado es válido, ¿ok? Si la condición se cumple, vamos a ejecutar el callback, ¿ok? Ahora al callback le debemos pasar que el elemento actual, bueno, vamos a pasarle array en iterator, perfecto. Y ahí quedaría. Luego lo que vamos a hacer al final es volver a ejecutar recursivamente nuestro bucle, nuestra función de bucle, ¿no? Vamos a pasarle el array, luego vamos a pasarle la condición, vamos a enviarle por último el callback de nuevo y un número más en el iterador. En este caso lo vamos a hacer pasándole el más como prefijo, ¿ok? Como hemos visto en otros casos. Vamos a pasarle más iterator y ahí ya lo tendríamos. Ahora yo voy a declarar acá afuera una variable array, ¿ok? Y va a comenzar, van a ser números, va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 simplemente, ¿ok? Para ver de paso las limitaciones que tiene esta función de bucle, porque obviamente tiene unas cuantas limitaciones. Ahora vamos a enviarle nuestro arreglo, ¿ok? Nuestro arreglo que vamos a declarar acá afuera. Y vamos a pasarle la condición de la cual el bucle se va a ejecutar. Vamos a pasarle que se va a ejecutar mientras que n, un número, o sea, que un número n que va a tomar esta función, mientras que n sea menor a la longitud del array, ¿ok? Y aquí de hecho vamos a ver la limitación. Ahora vamos a pasar el callback que simplemente va a ser un console log, ¿ok? Vamos a tomar el número actual y lo vamos a imprimir. Console log. Ahora le vamos a pasar la n, perfecto. Y ahí quedaría. Bien, ahora vemos a la consola navegador que solo tengo los números impresos del 1 hasta el 4, ¿ok? Y esto es porque nuestro bucle, nuestra función bucle, lo único que hace realmente es recorrer el array entero que le vamos a pasar y en el momento en que la condición que le vamos a pasar se cumpla, va a ejecutar el callback con el elemento. Y ahí está nuestra limitación, que no le podemos, por ejemplo, en un bucle for, por ejemplo, lo iteramos de forma tal que se ejecutara siempre que, ¿sabes? Midiendo, por ejemplo, lo que es el iterador actual, ¿no? Por ejemplo, si el iterador comienza en cero y el iterador todavía es menor a la longitud de la red, seguimos ejecutando el bucle. No. Actualmente en esta función loop, lo único que estamos haciendo es recorrer un arreglo entero. O sea, estamos asumiendo que se va a recorrer entero y vamos a ejecutar una condición y en caso de que esa condición arbitraria que no tiene nada que ver con el índice del arreglo, pues bueno, si ese se cumple, vamos a ejecutar el callback que le vamos a pasar, ¿ok? Y bueno, esta función de bucle es más útil, por ejemplo, para cuando queremos, no sé, imagínate que si se cumple que, ok, que el número actual, pues bueno, es par, pues bueno, ejecutamos ese console log. Porque de la manera que lo teníamos anteriormente, si por ejemplo ponemos aquí en donde está el 1 ponemos, no sé, suponte un 10 solo vamos a tener impresos los números 2, 3 y 4. O sea, en ningún momento estamos deteniendo el bucle
ni nada por el estilo. Simplemente estamos evaluando que se cumpla la condición y ejecutamos el callback en caso de que se cumpla. Bueno, ahí queda bastante claro la limitación de nuestra función de bucle, pero está bastante bien que podamos crear nuestro propio bucle con funciones de alto orden, ¿ok? De todos modos, yo los animo a ustedes a que busquen una manera de eliminar esta limitación y mejorar esta función de bucle. Bien, hasta ahora hemos estado enviando todas nuestras funciones como parámetros, ¿ok? Bueno, también podríamos devolverlas como resultado de ejecutar una función, como yo decía anteriormente, y encima de eso pudiéramos hacer que esa función recuerde el entorno donde se creó. Una función que recuerde el entorno donde ella se creó, pues bueno, se llama closure, ¿ok? Un closure en JavaScript es una función que recuerda el entorno donde se creó. Yo voy a declarar ahora una función que se llama crear contador, de esta forma, crear contador, y le voy a decir que dentro va a declarar una variable que se llama contador que va a iniciar en cero. Y esta función lo que va a devolver es una función anónima, en este caso una función flecha, que lo único que va a hacer es dentro aumentar el contador en uno y luego lo va a imprimir, ¿ok? De esta forma. Bien, y ahí quedaría nuestra función crear contador. Yo ahora en una variable constante voy a guardar la función, ¿ok? Voy a llamarla contador y voy a guardar la función anónima que me devuelve el resultado de invocar la función crear contador. Y si luego yo imprimo esta función crear contador, ahora le imprimo una vez, que tengo uno en la consola de mirador. Si yo la vuelvo a imprimir, ¿qué debería tener? ¿Uno de nuevo? No, tengo dos. Si la vuelvo a imprimir de nuevo, tengo tres. ¿Por qué? Porque esta función está recordando el entorno donde se creó. Y con recordar el entorno me refiero a que recuerda a la variable contador. ¿Ok? Básicamente esto es posible gracias al alcance de las variables, ¿ok? Esta variable está en el nivel más alto de esta función, por lo tanto puede ser accedida desde dentro de esta función, ¿ok? Porque el alcance de una variable va desde dentro hacia, o sea, desde afuera, perdón, hacia adentro, ¿ok? Entre más afuera está una variable, más hacia adentro puede ser accedida. Lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, este contador puede ser accedido dentro de esta función, pero si yo declaro acá adentro otra variable que se llama contador 2, ¿ok? Y la inicializo en cero. Bueno, he puesto el teclado en español y la inicializo en cero. Y luego intento acceder a esa variable contador 2 desde fuera. El Visual Studio ni siquiera me la detecta. Y si guardo me va a dar error. Solo puede ser accedida dentro de esta función. Porque ha sido declarada dentro de ella y no se puede acceder desde afuera. Así funcionaría el alcance de una variable. Y a nivel de archivo, el alcance más global de una variable sería en declararla en el top, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que tengo un array pasivo. Yo este array lo puedo acceder desde donde a mí me dé la gana. Lo puedo acceder desde dentro de esta función crear contador. Aquí ven que el Visual Studio lo detecta. Lo puedo acceder desde dentro de la función de vuelta de esta forma. Aquí. Y seguiría sin haber ningún tipo de problema. Porque en todo momento esa función pues bueno, puede ser accedida en cualquier momento. ¿Ok? Porque se declaró aquí arriba y hacia abajo del código. Pues bueno, JavaScript la detecta. Esto se pudiera decir que es el alcance global ahora mismo de la variable a nivel del archivo, ¿ok? Y el alcance local pues sería el alcance a nivel de que esta variable que está acá dentro, la variable contadora, por ejemplo, solo puede ser accedida dentro de la función crear contador. Otro ejemplo básico que pudiéramos ver ahora mismo de un closure pudiera ser, por ejemplo, crear una función, ¿ok? Que se va a llamar crear multiplicador, ¿ok? Un multiplicador. Ahora sí. Y va a tomar un parámetro A y lo que va a dejar es a devolver, ¿ok? Una función que va a tomar un parámetro B y lo que va a hacer es devolver el resultado de multiplicar el parámetro A por B, de esta forma. Y pues bueno, vamos a crear una función que se llama por 2, ¿ok? Y no sé, imagínate que ahora yo esta función lo que voy a hacer es ejecutar mi función crear multiplicador y le voy a decir que esta de crear multiplicador lo que va a hacer es multiplicar por 2, ¿ok? Y ahora imagínate que yo voy a hacer un console log, perfecto, de ejecutar la función por 2, ¿ok? Y le voy a pasar dentro el 10. Y si yo guardo, tengo en la consola del navegador 20. ¿Por qué? Porque bueno, yo creé un multiplicador por 2, que es mi función por 2. Ok, esto lo que quiere decir es que cada vez que yo pase el número 10 a esta función por 2, el número 10 vendría siendo el parámetro b, ¿ok? Porque por 2 es esta función de aquí, ¿ok? Que es la de vuelta, que básicamente es la multiplicación del parámetro que se va a pasar al ejecutarla por el parámetro a, que es el que se pasó al momento de crear el multiplicador, ¿ok? Entonces sería 2 por 10 y es 20, que es lo que tenemos en la consola del navegador. Ahora regresándonos a los arrays, nosotros necesitamos crear nuestra propia función filter para filtrar un arreglo, ya que los arreglos tienen métodos que nos permiten hacer este tipo de cosas y mucho más. Pero
utilizan funciones de alto orden, ¿ok? Por lo tanto, había que comprender las funciones de alto orden, que por eso era el objetivo de crear una función de filtro para filtrar un array al principio del video. Ahora, vamos a crearnos un array bastante básico, ¿ok? Vamos a ponerle que el array va a ser igual a 5, 10, 15, 20. De hecho, es el mismo array que teníamos al principio, ¿ok? 35, 40, 45 y 50. Bien, ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es de nuevo reinicializar este array, ¿ok? Array.filter es lo que vamos a hacer ahora, que vendría siendo la función filtro, el método de los arrays, ¿ok? Que nos permite filtrar un array. Ahora, esta función filter toma como parámetro una función de alto orden. Esta función de alto orden toma dos argumentos. El primer argumento con el que se invoca internamente esa función es el elemento, y el segundo argumento con el que se invoca esa función internamente es el índice actual. ¿Ok? Si yo imprimo a un console log del elemento, ¿ok? Y luego voy a separar con espacio, ¿no? Y luego le paso el índice de esta forma y guardo. En la consola del navegador tengo el elemento 5 con el índice 0, lo cual es esto aquí. El elemento 10 con el índice 1 y así sucesivamente. Pues bueno, básicamente cuando invocan internamente esta función de alto orden que le estamos enviando aquí, se invoca con el elemento como primer argumento y con el índice como segundo, ¿ok? En este caso, para lo que vamos a hacer, solo vamos a necesitar el elemento, así que no es necesario utilizar el índice, ¿ok? Ahora, yo quiero filtrar este arreglo de forma, como mismo hicimos al principio, ¿no? Con los números pares. Entonces, aquí le voy a decir que va a ser filtrada la función mientras que el resto del elemento, ¿ok? De su división por 2 sea cero, y ahí estaría yo obteniendo un número par. Si yo imprimo mi arreglo, ¿ok? Ahora de nuevo, lo que tengo es exactamente el array filtrado. Tengo el número 10, el 20, el 30, 40 y 50. ¿Ok? Y lo acabamos de hacer sin tener que crearnos una función de filtro para nosotros mismos. Pero como ya sabemos cómo son las funciones de alto orden, pues bueno, comprendemos cómo está funcionando esto de forma interna. Prácticamente funciona igual que como lo hicimos nosotros. Bien, como les decía, los arrays no solo tienen esta función filter que utiliza funciones de alto orden, tienen muchos métodos más que lo vamos a comenzar a ver ahora, ¿ok? El primer método que vamos a ver es el bucle for each, ¿ok? Cuando yo les mencioné en la clase anterior que existían el bucle for of y el for each, que prácticamente eran lo mismo, bueno, eso es porque con for each me refería al método de los arrays, ¿ok? Este método de los arrays se llama for each porque lo que hace es tomar una función de callback, que es lo que se va a ejecutar con cada iteración, ¿ok? Y recorre el arreglo de principio a fin. Es básicamente como el bucle for of, es exactamente lo mismo. Lo único que la diferencia es que le está pasando una función de alto orden sobre qué vas a hacer con el arreglo, ¿ok? Ahora, toma tres parámetros. Un valor, que el valor es el valor actual por el que va la iteración. Toma el índice actual por el que va la iteración. Y el tercer parámetro es el arreglo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a poner aquí elemento, ¿ok? Voy a poner índice, ¿ok? Y voy a poner array de esta forma. Y vamos a hacer un console log, ¿ok? De todo esto. Vamos a poner el elemento, el índice, ¿ok? Y el array de esta forma. Y guardo. Acabamos de recorrer el array completo y en cada iteración lo que hicimos fue imprimir el elemento, el índice, que en este caso es 5 0, y de último el array. Se ve un poco regado porque obviamente el array queda como que muy grande ¿cómo se llama esto? En la consola navegador. Entonces vamos a quitar el array como parámetro, vamos a guardar y ahí tendríamos el elemento con su índice asociado al lado. Y ahí podríamos recorrer un array de una forma mucho más sencilla y que queda mucho más limpia a la vista en el código y más fácil de entender. Ok, vamos a pasar ahora a ver las funciones que transforman a los arrays. Ok, y que transforman a los arrays me refiero a que toman un array y devuelven un nuevo array formado a partir de la ejecución de esa función, que es básicamente lo que hacía la función filter, ¿ok? Ahora vamos a invocar la función map, que es la primera función que vamos a ver, ¿ok? Eh, que esta función map lo que hace es mapear el array. Y a mapear me refiero con que va elemento por elemento del array y va ejecutando la función que le vamos a pasar. Luego, en el nuevo array, lo que hace es ese elemento, lo mete en el array transformado luego de ejecutar la función y devuelve al final el resultado, el nuevo array formado, ¿no? En este caso lo que vamos a pasarle es una función que va a tomar un número n y que lo va a multiplicar por 2. Y ahora, si yo vengo aquí a la consola del navegador e imprimo el new array, ¿ok? Y guardo, pues bueno, tengo impreso en la consola del navegador todos los números desde el 10 al 100, ¿ok? En el array, ¿no? Es el array impreso con cada elemento multiplicado por 2.
que en este caso es 5 por 2 10, 10 por 2 20 y así sucesivamente hasta que llegó a 100. Ok, ahora también tendríamos la función que es la función reduce, ok. La función reduce lo que nos permite es reducir un array. Ahora, con reducir me refiero a hacer que el array se convierta en un solo elemento. En lugar de ser un array de varios elementos, se convierta a un solo elemento. Y esta función obviamente toma una función de alto orden, que esta función de alto orden toma cuatro parámetros: el valor previo, el valor actual, el índice actual y el arreglo. Pero nosotros solo vamos a necesitar el valor previo y el valor actual. Y vamos a reducir este array sumando todos los números de ese array, ¿ok? Básicamente la función del callback es: toma el valor anterior en el array, toma el valor actual en el array y súmalos. Y ahora si yo imprimo esta variable que dice new array, que en realidad debería ser value o algo así, tenemos en la consola de navegador 275. El 275 es el resultado de sumar cada número de la red: 5 más 10, más 15, más 20, más 25, más 30, etcétera. También tenemos un método que, por ejemplo, imagínate que yo tengo un array. En este caso, el array de nosotros está ordenado ascendentemente, pero imagínate que este array está desordenado, ¿ok? Imagínate que este 15 está al principio, ¿ok? Y voy a poner aquí esto, ¿ok? Voy a separar aquí. Y este 10 me lo voy a mover de aquí, no se lo voy a poner aquí detrás, ¿ok? Y este 35, bien, lo voy a poner por aquí al principio también. Ok, ahora el array está desordenado. Bien, si yo lo imprimiera, voy a imprimir la variable new array de esta forma. ¿Ok? Si yo imprimiera el new array y guardo, pues bueno, el array está desordenado. Imagínate que yo quiero ordenar este array. ¿Cómo yo lo haría? Bueno, tenemos un método en los arrays que es el método sort. El método sort lo que hace es ordenar los arrays, ¿ok? Lo que hace es sortear el array y lo va ordenando. Ahora, lo podemos invocar así tal cual y ya él lo ordenaría, pero lo ordenaría según una convención que hay según el orden de los caracteres, ¿ok? Eh, pero bueno, igual nosotros podemos pasar una función de alto orden y decir cómo queremos que ordene este array. Esta función de alto orden va a tomar dos números, un número A y un número B. Y por ahora vamos a, de hecho, aquí tenemos la documentación, que es esto que está aquí, que sobre cómo usar la función. ¿Ok? Primero dice que la función lo que hace es que sortea un array en su lugar. Este método muta el array y retorna una referencia del mismo array. Bien, hasta ahora eso está bien, es lo que hemos ido viendo. Ahora, arriba dice que la función usada para determinar el orden de los elementos se espera que retorne un valor negativo si el primer argumento, en este caso A, es menor que el segundo argumento, que retorne cero si son iguales y un valor positivo de lo contrario. Si son omitidos, los elementos son sorteados en orden ascendente según el orden de los caracteres en esta convención. ASC, creo que son dos i o dos palos romanos, pero bueno, ya eso da igual. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera ordenar esto de forma ascendente, pues bueno, de hecho ya tenemos el ejemplo aquí. Simplemente haría A menos B, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí ya lo ordenó en orden ascendente, pero básicamente como está funcionando es, si A menos B era positivo, el número se pasaba para el final, y si A menos B era negativo, el número se pasaría al principio, y así los iría ordenando. Por ejemplo, 11 menos 2 es 9, este número es positivo, entonces este primer número pasaría al final y este iría al principio. Y así los iría sorteando una y otra vez hasta que al final la red iría quedando de forma ordenada. Ahora, si yo quisiera ordenar este array de mayor a menor en lugar de menor a mayor, yo invierto el orden de la resta, ¿ok? En este caso pongo B menos A y ahí lo tendría 50, 45, 40, 35 y ahí quedaría, ¿ok? Así funciona este método. Ok, pasemos ahora a ver el método sum de los arrays, ok, que es este de aquí, ok, el método sum, que básicamente es lo que podemos hacer es verificar si hay algún elemento o hay una condición que se cumple en el array. ¿Y con qué me refiero con condición? Por ejemplo, vamos a poner dentro una función de alto orden, ok, que va a tomar un elemento y va a decir si ese elemento es igual a 5, ok. Yo voy a guardar ahora y voy a imprimir esa variable que dice new array, que en realidad no debería de llamarse así, pero bueno, es simplemente la que está guardando ahora mismo el resultado de eso. Bueno, en este caso vemos que es un valor booleano que dice true, porque básicamente este método lo que hace es devolver verdadero o falso dependiendo de si esta función de aquí se cumple en este arreglo. Básicamente, el elemento, ¿ok? 5 sí existe en el array, por lo tanto esta función acaba devolviendo true. Ahora, hay un elemento aquí que no existe, que por ejemplo puede ser 500, ¿ok? Y si yo guardo, ahora veo que esto me devuelve falso.
es porque simplemente el sum lo que hace es buscar que este elemento exista al menos una vez en el arreglo y bueno, de ahí estaría todo. Ahora, tenemos otro método que es el método every, que es distinto al for. El método every hace exactamente lo mismo, pero evalúa que todos cumplan la condición que se está pasando aquí. Por ejemplo, yo puedo poner que todos los elementos sean uno y esto al final me va a volver falso porque todos los elementos no son uno. Pero si yo vengo aquí y le doy a arreglo, ¿ok? Le voy a poner a array, le voy a dar array.fill, el método fill que habíamos visto antes, y lo voy a rellenar todo de unos y guardo. Veo que ahora me devuelve true, ¿ok? Me devuelve true porque yo rellené el array con unos, ¿ok? Y pues bueno, como todos los números son unos y este método every lo que hace es evaluar eso, pues bueno, se cumplió esa condición. Perfecto. Ahora, vamos a ver un último método de los arrays que es el método find, ¿ok? El método find lo que hace es permitirnos encontrar un elemento en un array. En este caso, es una función de alto orden, ¿ok? Que toma el valor, el índice y el arreglo de números, que en este caso es el array. Pero bueno, en este caso solo vamos a necesitar el número, ¿ok? Y vamos a poner que lo que queremos es que nos devuelva el número 5. En este caso, número igual a 5. Y si yo imprimo esa variable que dice new array de esta forma, new array, bien, y guardo, pues bueno, tendría el número 5 en la consola de minador, porque básicamente lo que hace es buscar el elemento y lo devuelve. Ahora, si yo pusiera, por ejemplo, que me devuelva los números que sean mayores a 5 pues en este caso devuelve la primera coincidencia y ya está, ¿ok? Bueno, y hasta aquí ya hemos visto todo lo que tiene que ver con funciones de alto orden. También vimos los closures, vimos el alcance de las variables y vimos los métodos de los arrays que utilizan funciones de alto orden. Pues nada, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda que tengan, no olviden dejármelo en un comentario y no olviden suscribirse y dejar su like para que me puedan seguir creando contenido. Nada, nos vemos en el siguiente video.